ocasión, el seminario multidisciplinario nos va a acompañar la doctora Débora Oliveros Brani. Su plática es Dando el Ancho Constantemente. Ella viene de Juriquilla, del Instituto de Matemáticas de la UNAM, el campus Juriquilla. Entonces, ella, pues bueno, la conozco ya de hace varios años, ¿no? El título de su plática, creo que, además de ser un buen título de matemáticas, creo que ella ha demostrado que ha dado el ancho constantemente en todo su trabajo, ¿no? Les comento, ella es egresada de la licenciatura de matemáticas, maestría y doctorado por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahí ganó el premio Sotero Prieto como mejor tesis de licenciatura. Posteriormente también recibió la medalla Gabino Barreda por el mejor promedio de maestría. Hizo una estancia en Calgary, Canadá. Estuvo por allá trabajando entre sus estudios y trabajos 7 años. Sí, ahora se encuentra trabajando en el Instituto de Matemáticas, en la unidad de Querétaro. Es investigador titular B y nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Ella, cuando regresa a México, se incorpora al proyecto de hacer el instituto, bueno, de crear o establecer la unidad del Instituto de Matemáticas de la UNAM, ahí en Juriquilla, ¿no? Entre otras cosas, entre varios premios que ha tenido por ahí, es además galardonada con el reconocimiento de Sor Juana Inés de la Cruz al mérito académico el 8 de marzo de 2014 por el Día Internacional de la Mujer, ¿sí? Ha trabajado también en diferentes proyectos, como el UC Mexus CONACYT, en la Universidad de California, en CINMA, también en proyectos de investigación en México-Hungría, financiado por el CONACYT y su contraparte húngara. Sus áreas de trabajo, su especialización es en geometría discreta, particularmente los problemas de tipo Heli y la teoría de transversales geométricos, así como el estudio de los politopos convexos y abstractos, la convexidad general, la geometría hiperbólica y la geometría topológica. Tiene más de 40 publicaciones. Tiene un libro también, publicado por Birkhauser, llamado Bodies of Constant Width, que es supongo que de lo que nos vas a platicar de ahora. Y Sí. bueno, más accesible, supongo, ¿no? Y es encargada de apoyar a jóvenes investigadores, estudiantes. Ha realizado, como decía, diferentes tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Entonces, aparte de ser una persona que ha avanzado académicamente, también es una excelente persona. Entonces, Débora, te dejo con la Muchas audiencia. gracias. Aquí Bueno, estamos. pues muchísimas gracias, Alfredo. Te agradezco mucho la presentación y te agradezco mucho la invitación. Como bien dice Alfredo, nos conocemos desde hace muchos años. De hecho, somos como hermanos académicos porque teníamos la misma directora de tesis en aquellos tiempos. Y bueno, cada uno de nosotros seguimos nuestro camino, pero pues desde entonces nos conocemos. Y pues te agradezco mucho, Alfredo, que me hayas invitado. Entonces voy a compartir mi pantalla para poder pasar las diapositivas. Y ustedes me dicen si se ve. Sí, ahí está. Ok, bueno, pues entonces voy a platicar de dar el ancho constantemente. Entonces, lo que voy a hacer primero es evocarle a ustedes una figura que ha vivido con nosotros desde hace muchísimos años, ¿verdad? La figura esta del círculo que todos nosotros conocemos muy bien, que si buscamos en el diccionario qué es el círculo, pues es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto dado, ¿de acuerdo? Pero el círculo, bueno, tiene la capacidad que nos ha permitido, pues desde mucho tiempo atrás, de servirnos para, por ejemplo, transportar cosas.
y tiene esta propiedad de que en el punto S que equidista de todos los demás, en el centro, se puede poner un eje y puede servir de carreta, pero también lo podemos pensar como una otra manera para transportar cosas. Imagínense, en la antigüedad querían transportar objetos muy, muy pesados, entonces poniendo las barras abajo de este objeto, como se ve aquí en la figura, eso les ayudaba a transportar cosas sin que, de manera más suave, pues, ¿no? Y entonces esto me da la posibilidad de definir qué cosa es el ancho. Entonces, permítanme definir qué cosa es el ancho. Entonces, imaginen ustedes que tienen una figura, como este cacahuate que puse yo aquí en medio, y tomen una dirección, la que se les pegue la gana. Aquí estoy tomando esta dirección D con esta flechita, y tomen un par de líneas paralelas que sean perpendiculares a esta dirección que tomé, que atrapen a la figura. Esto se llama que son líneas soportes. Y si ustedes miden la distancia entre estas dos líneas, esta distancia es lo que se conoce como el ancho de esta figura en esta dirección. Entonces, ¿qué voy a querer decir con que la figura da el ancho de manera constante? Pues la figura va a dar el ancho de manera constante si esta figura tiene el mismo ancho en todas las posibles direcciones, ¿no? O sea, no solo en esa que marqué ahí, sino en todas las posibles direcciones. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Bueno, un ejemplo básico es el círculo que ya mencioné, que además, pues, el diámetro cumple justamente esa propiedad, ¿no? La distancia más que justo entre la suma de los dos radios, que es justo el diámetro, pues es el ancho. Entonces, digamos que el círculo es el ejemplo más fácil de una figura de ancho constante, pero no sé si a ustedes se les pueda ocurrir alguna figura más. Por cierto, si tienen ganas de interrumpirme a medio camino, yo feliz de sentir que esto sea más abierto, más que estar hablando, pero bueno, si no me interrumpen, también continuaré, ¿sale? Pero a ver, ¿qué propiedad tiene esto del ancho? Fíjense que, imagínense que ustedes tienen así como un elipse, como esta que tengo aquí, y empiezan a arrastrarla en el piso, un poco como la idea que teníamos antes de arrastrar cosas muy pesadas, ¿de acuerdo? Entonces, como esta elipse no tiene ancho constante, cuando yo empiece a rotar, pues lo que va a suceder es que mi placa pesada que tengo sobre este objeto, pues va a subir y luego va a bajar y va a subir y luego va a bajar, ¿no? Entonces, pues yo quiero encontrar y preguntarme si existen figuras diferentes del círculo que tengan esta propiedad, o sea, que el ancho sea el mismo en todas las posibles direcciones, ¿de acuerdo? Entonces voy a darles el ejemplo más sencillo, que se llama el triángulo de Rouleau, y les voy a decir cómo se define. Tomen un triángulo equilátero, aquí le puse vértices A, B y C. Entonces, con centro en A y radio 1, digamos que este es un triángulo equilátero de lados 1, ¿de acuerdo? Con centro en A y radio 1, tracen un cachito de circunferencia que vaya de B a C, con vértice en B y radio 1, tracen un cachito de circunferencia que vaya de A a C, y con centro en C y radio 1, tracen un cachito de circunferencia que vaya de A a B. Esto de aquí lo que obtienen, no es difícil convencerse, no es difícil de probar, que es una figura que tiene el mismo ancho en todas las direcciones. Esta figura la descubrió un ingeniero que se llamaba Franz Rouleau, y esta figura se conoce desde mucho tiempo atrás, pero digamos que fue el primero en utilizarla y en describirla de manera formal, ¿de acuerdo? Les voy a dar unas imágenes de cómo esta figura se conoce desde tiempo atrás. En varias iglesias antiguas del siglo XV, por ejemplo, en Europa, está presente esta figura, y como ustedes pueden ver en estos vitrales muy, muy bonitos. Pero así como construyen el triángulo de Rouleau, ustedes pueden darle rienda suelta a su imaginación y pueden dibujar tantos polígonos de Rouleau como se les dé la gana, o sea, figuras de ancho constante, como quieran. Para comenzar, por ejemplo, pueden tomar ustedes un heptágono,
o cualquier figura con un número impar de lados y hacer esta misma construcción con vértices en cada uno de los vértices de su pentágono, por ejemplo, hacer esta construcción, ¿no? Un cachitos de círculo y van formando esta figura de ancho constante. Y ni siquiera tiene que ser una figura equilátera en el sentido de que los equiángula, digamos, de que los ángulos sean los mismos. Pueden tener ángulos los que quieran, siempre y cuando sea una figura de lados iguales, impar de esos, ¿no? Ahora, si a ustedes no les gusta que tenga vértices así que no sean diferenciables, para aquellos que me entiendan lo que estoy diciendo, pues entonces, pues así está bien, pero si no les gusta y quieren hacerlo suave, digamos, lo que pueden hacer es este pequeño truco que está aquí a mano derecha, esta figura que está a mano derecha, y extender un poco los bordes, digamos, para hacer una figura de ancho constante en toda dirección, suave, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta es otra construcción muy, muy simpática. Toman ustedes un cuadrado equilátero y con, digamos, las diagonales de este cuadrado equilátero, los vértices son A, B, C y D, y su diagonal es, digamos, AC y BD de la misma longitud. Y con esta diagonal pueden hacer otro vértice, el vértice E y el vértice F, que la distancia de D a E y de C a E es la misma que de las diagonales, y la misma de A a F y de F a D, y hagan esa misma construcción con centro en C y radio la longitud de este diámetro, de esta diagonal, tracen estos cachitos de círculo para completar su figura. Y bueno, lo que van a obtener es otra vez una figura de ancho constante, que se puede construir de esta manera. Entonces, bueno, ya ahorita de entrada ya les di una infinidad de cuerpos, de figuras de ancho constante en el plano. Okay. Entonces, como ya les mencioné, estas figuras de ancho constante pues permitirían mover de la misma manera como el círculo, como troncos, para transportar cosas pesadas. O sea que si ustedes pueden hacer el experimento de hacer cilindros con estas figuras de ancho constante y mover objetos pesados sobre ellas, y van a notar que no se mueve ni sube ni baja esta figura, justamente por la propiedad de tener ancho constante, tiene justamente esa cualidad, digamos. Y esta cualidad de estas figuras ha permitido que tenga muchísimas aplicaciones en bastantes áreas. Una de estas aplicaciones tiene que ver con el descubrimiento del cinematógrafo, el 13 de febrero de 1895, cuando se presentaron los hermanos Lumière este aparatito que les voy a enseñar cómo funciona. Entonces, lo que pueden ver aquí, les voy a pasar un pequeño videíto muy sencillo y quiero que se fijen mientras les cuento de qué se trata este cinematógrafo, en qué consiste. Quiero que se fijen muy bien en lo que sigue, ¿sale? Entonces, ahí va el videíto. De acuerdo con la teoría de persistencia retinaria, la retina del ojo humano retiene la imagen durante un breve lapso de tiempo en el ojo. Esto es lo que permite la ilusión de que el movimiento se produce cuando una serie de imágenes se proyectan en una sucesión rápida. Generalmente se calcula que a más o menos de unas 16 imágenes por segundo es la frecuencia más baja en la que el movimiento continuo es percibido por los humanos. Entonces la invención, si pueden ver ahí, está ahí justo un triángulo de Rouleau, si lo alcanzaron a ver. Y bueno, la invención de los primeros proyectores de estas películas, como las de los hermanos Lumière, pues consiste justamente en proyectar una serie de fotografías en un rollo circular, aquí lo pueden ver, y este rollo circular, la idea es que entre fotografía y fotografía, el obturador se cierra, no sé si lo alcanzaron a ver en el videíto anterior, se cierra y entonces eso evita un desenfoque y cuando se vuelve a abrir la siguiente imagen ya está. Y para eso pues justamente utilizaron el triángulo de Rouleau y Rouleau estuvo pendiente en la construcción de este objeto. Este objeto geométrico también se ha utilizado como el motor de combustión interna en estos automóviles Mazda.
Desafortunadamente ya están descontinuados, pero este motor Wankel que se conoce es un tipo de combustión interna. Fue inventado por Felix Wankel y utiliza rotores en lugar de pistones. Y bueno, se utilizó muchísimo por ahí en los años 70 y tuvo muchísimo éxito porque es bastante suave, bastante silencioso, es muy simple y es muy eficiente en el uso de gasolina, pero bueno, no sé por qué ya no se utiliza. Ustedes pueden encontrar cuerpos de ancho constante por justamente la misma propiedad en alcantarillas de varias ciudades. Las más comunes son las circulares, en la mayor parte de las ciudades de México son circulares, y no se utilizan cuadradas justamente para evitar que eso suceda como lo que está ahí en la imagen central. Pero hay varios países en donde utilizan figuras de ancho constante para evitar que la alcantarilla se bote, ¿no? Aquí justamente pueden ver una figura de ancho constante en su mano derecha. En varios países se utilizan las figuras de ancho constante como monedas. El dólar canadiense es una figura de ancho constante que es basada en un eneágono de 11 vértices. La Bermuda usa su dólar, la moneda de $3 es un triángulo de Rouleau. También se ha utilizado muchísimo en construcción. La torre triangular en Berlín fue construida por la arquitecta Dottir Gottermann, y la arquitectura de esta obtuvo varios premios. Y como pueden ver de una vista aérea, justamente es un triángulo de Rouleau la base de esta construcción. También la torre Orbi en Viena usa esta figura como base para su construcción. El auditorio Kresge en el MIT también tiene, no se ve ahí, no se alcanza a ver muy bien, pero la vista aérea justo permite verse que es un triángulo de Rouleau ahí. No es raro que la puedan encontrar en algunas portavasos, por ejemplo, y algunas otras cosas de este estilo. Déjenme platicarles un poquito qué propiedades tiene el cuerpo de ancho constante, y para eso necesito darles dos definiciones y algunas propiedades muy fáciles. Si ustedes tienen una figura, como esa que yo dibujé ahí, ese cacahuate otra vez, una cuerda va a ser simplemente una línea que une dos extremos de la figura, ¿no? Eso ya la hemos nosotros manejado desde la primaria utilizamos cuerdas. Voy a decir que una cuerda es normal si el plano soporte, o sea, la línea que deja a la figura de un solo lado, es perpendicular a la cuerda. Por ejemplo, a mano izquierda, la cuerda esa que dibujé es una cuerda normal, ¿de acuerdo? Y voy a decir que es binormal si la cuerda soporte es normal en ambos lados de la dirección, ¿de acuerdo? Entonces resulta que un cuerpo tiene ancho constante sí y solo sí tiene una binormal en cada dirección. Aquí me ha faltado decir que todo lo que estoy diciendo en el plano tiene sentido en dimensiones más altas, como veremos más adelante. Pero bueno, este teorema es general, no es nada más en las figuras, sino en toda dirección, ¿no? Un cuerpo, si ustedes toman un cuerpo y este cuerpo es de ancho constante, sí, solo sí tiene una binormal en cada dirección. O sea, en cada dirección ustedes pueden encontrar una línea, que es una cuerda, y un par de planos soportes, de tal manera que justamente esos planos soportes es normal, es una binormal en cada dirección. Y el círculo tiene la propiedad que es el único cuerpo de ancho constante donde todas las binormales coinciden. O sea, todas las binormales tienen un centro, ¿de acuerdo? Que serían justamente los diámetros. De hecho, hay una anécdota que está por ahí, pero no he encontrado la referencia exacta, que dice que hubo un accidente en uno de estos cohetes espaciales que mandaron, y lo que pasa es que quisieron checar, tenían que poner ahí un círculo con una especie de tapadera o algo así circular, y se les hizo fácil a los ingenieros medir
hacer varias mediciones y checar, y, no, sí es un círculo, y resulta que no fue un círculo, y eso hizo que el cohete explotara, justamente porque la propiedad de ser círculo es justamente que todo, no solo que el ancho sea el mismo en todas las direcciones, sino que coincida en el centro. Es el único objeto de ancho constante que tiene esa propiedad. Otra propiedad muy bonita es si ustedes toman una figura de ancho constante, dos figuras, y las ponen, hacen una copia de una con la otra y la hacen rotar. Bueno, primero, imagínense que ponen la figura dentro de un cuadrado. Obviamente va a estar dentro de un cuadrado por ser ancho constante y por la propiedad de tener binormales en cada dirección. Pero si ustedes la hacen girar sobre un cuadrado, la frontera va a tener contacto con el marco del cuadrado todo el tiempo. De hecho, si ustedes ponen estas dos figuras juntas, una pegada con la otra, van a ver que estos puntos de conexión entre estas dos figuras van a en todo momento estar en contacto el una con la otra y además ser paralelos a uno de los lados de la figura, ¿sí? Esto les permitió hacer este taladro de hoyos cuadrados que es muy simpático, que es el taladro de James Watt. Y la idea de este taladro es que, si se fijan aquí, ustedes me van a decir, esto no es un triángulo de Rouleau, pero sí es. Lo que pasa es que le quitan este cacho que aquí es extra, está como figura extra, se la quitan para que el material que esté adentro pueda ser liberado de adentro del taladro, ¿no? Entonces, por eso es que le quitan estos cachos, pero en realidad este taladro está basado en un triángulo de Rouleau, una figura de ancho constante. Aquí esto es lo que pensé que había quitado, pero nomás lo cambié de lugar. Si ustedes toman dos figuras de ancho constante y ponen una junto a la otra, estas dos figuras se van a tocar en exactamente un punto, y eso pues permite construir este molino que se conoce como el molino de agua de Kenichi-Miura, y es un molino de agua muy eficiente porque cuando el agua cae, mientras va girando este molino, la cantidad de agua que cae es mínima, porque justamente por esta propiedad de que todos los círculos son tangentes uno al otro cuando esta figura va girando. Pueden ustedes darse la tarea de hacer, no sé, carros o bicicletas con llantas que no necesariamente sean circulares, como estas que les enseño aquí. Lo único es que, bueno, como no son círculos, pues no voy a tener la maravillosa propiedad que tiene el círculo de que debe tener su eje, ¿no? Y eso, pues, lo que me va a necesitar hacer es que ustedes van a tener que verse más ingeniosos y tratando de hacer un marco que permita, digamos, de manera técnica hacer esto. Me encontré estas figuras en el internet, estas imágenes en el internet de estas bicicletas. Estas dos que están aquí a mano izquierda del señor con el sombrero, parece ser que sí son reales. La de la derecha no me la creo tanto porque si se fijan, esta figura tiene un eje. Entonces, a menos que haya algo que está oculto dentro de esta fotografía, no creo tanto que sean reales estas imágenes. Pero bueno, lo que está chistoso es que, bueno, sí hay posibilidad de hacer ruedas que no sean necesariamente circulares. Bueno, hasta aquí les he platicado muchas cosas acerca de figuras en el plano, pero ¿qué tal cuerpos de ancho constante en dimensiones más altas? Por ejemplo, en dimensión 3, ¿habrá algo que me permita hacer otros ejemplos diferentes de la esfera? Obviamente la esfera es un cuerpo de ancho constante, pero ¿habrá otros? Y bueno, hay ejemplos muy fáciles, por ejemplo, el triángulo de Rouleau. Como ustedes saben, el triángulo de Rouleau, si se pueden imaginar muy bien, tiene un eje de simetría, ¿verdad? Porque pueden poner en un vértice una recta que pase justo por el lado perpendicular al triángulo con el que construimos, y en ese eje puedo hacer una figura de revolución o un cuerpo de revolución sobre este eje del triángulo de Rouleau. Y lo mismo puedo hacer con el pentágono de Rouleau y obtener cuerpos de ancho constante en dimensión 3. Pero además de estos dos ejemplos, no existen ejemplos
Bueno, existen otros que les voy a platicar que son bastante más nuevos. Ustedes me podrán decir, bueno, así como se inventó el triángulo de Rouleau, ¿habrá el tetraedro de Rouleau? Fíjense, tomen ustedes un tetraedro y este tetraedro tendrá que ser otra vez un tetraedro regular. Todos sus aristas deben tener la misma longitud y estos triángulos van a ser equiláteros. Entonces, pues voy a hacer el mismo experimento, concentro en cada vértice y radio la longitud de este tetraedro, voy a hacer una esfera en cada uno de estos vértices y eso me da una especie de tetraedro gordito como este de aquí, que se ve así, si ustedes lo pueden rotar y se lo pueden imaginar muy bien cómo se ve. Y la pregunta es, bueno, ¿será esto un cuerpo de ancho constante? A ver, no sé, ¿será o no será? Bueno, pues resulta que no. La distancia entre dos puntos entre estos dos puntos, o sea, si ustedes toman el punto medio de esta cuerda, así se fijan en el pedacito de donde se intersectan estas dos esferas, la que pasa por la arista C y D, y la del otro lado que va por la A y la D, si ustedes miden el punto medio de uno en el otro, es mayor que uno, ligeramente como 1.00 algo. O sea, es mínimo lo que se pasa, pero se pasa, no es un cuerpo de ancho constante. Entonces, Ernest Meissner se le ocurrió una construcción muy bonita basada en el tetraedro de Rouleau, donde lo que hace es quitar el exceso de este tetraedro. Les voy a decir cómo lo hace. Donde se intersectan estas dos esferas, espero que como los oigo muy calladitos, espero que sigan aquí. ¿Sí están aquí? Aquí estamos todos aquí. Ah, ok, perdón, de repente ya dije, ya se fueron. Este cachito donde se intersectan estas dos esferas, digamos, si yo me fijo en la esfera con centro en C y en la esfera con centro en B y radio la longitud de este tetraedro, esos se intersectan en este cachito de este semiarco donde está el vértice E, ¿de acuerdo? Entonces, justo del otro lado, del lado opuesto, hay otro arco muy parecido. Entonces, lo que voy a hacer es rasurar este exceso que tengo de la siguiente manera. Me voy a fijar en un círculo con centro en E y radio EB, ese círculo rojo que se ve ahí, y voy a hacer una superficie de revolución que va a estar basada en la arista CD, y ahí voy a hacer este giro de este pedacito de círculo, y lo voy a pegar y voy a rasurar. Entonces, imagínense que tienen ustedes su tetraedro de Rouleau que ya está así gordito, que tiene el exceso, y ponen una navaja justamente en ese círculo que está ahí, en ese círculo rojo, y lo hacen girar sobre el eje C y D. Entonces, esta navaja se va a encargar de quitar el exceso y lo que obtienen es un cuerpo de ancho constante. Obviamente, lo mismo lo voy a tener que hacer para cualquier par de lados que haya en mi tetraedro. Estas son unas imágenes de cómo se ve este cuerpo de Meissner una vez que lo rasuro. Esta figura creo que se ve mejor aquí. Si ustedes pueden ver, este cachito que se ve aquí son las partes rasuradas. Y del otro lado, esta imagen es mejor. Si ustedes se fijan, de un lado se ve el no rasurado, que se ve como más el filito de estas dos circunferencias, y del lado opuesto se ve como el rasurado del otro lado. Bueno, estos cuerpos de ancho constante fueron generalizados hace poquito por Luis Montejano y Edgardo Roldán, usando estas figuras que se llaman autoduales, que ya si quieren un día se las platico también. Son figuras geométricas muy, muy bonitas que tienen unas propiedades muy interesantes, y lo que permite es generalizar y hacer estos cuerpos de ancho constante más generales, como estos que están aquí. En vez de usar el tetraedro, usan estas intersecciones de esferas sobre estos poliedros que son más generales,
Y una vez que tienen estos poliedros más generales, lo que hacen es rasurar cada pareja. Por ejemplo, aquí pueden ver que esta especie como de triángulo, luego tengo otro triángulo y un puntito arriba. La primera imagen que está a mano izquierda arriba tiene 2 lados que son rojos, 2 lados que son amarillos, 2 lados que son verdes, 2 lados que son azules y 2 que son morados. Entonces, justo en un lado voy a rasurar, en el otro lado lo voy a dejar igual. Un lado rasuro, el otro igual, un lado rasuro, el otro igual. Estas son construcciones concretas de cuerpos de ancho constante. Aquí se ven más las imágenes que están abajo, las grises, son las que se obtienen una vez que hago el rasurado en las figuras de arriba. ¿De acuerdo? Y hay un cuerpo de ancho constante que fue descubierto por Patrick Roberts en el 2012 y nunca lo publicó. Es esta figura que está aquí, este es cuerpo de ancho constante que nosotros hemos llamado cuerpos chícharo, y hemos podido generalizar esta figura para posibles círculos y chícharos de diferentes tamaños, con la idea de poder hacer esta misma construcción en dimensión 4. Resulta que en dimensión 4 no existe ningún cuerpo de ancho constante que se conozca, más que los que son construidos como imágenes inversas de funciones, pero concretamente no existe ninguna construcción de ningún cuerpo de ancho constante. Los cuerpos de ancho constante, además de tener muchas implicaciones en geometría, en arte, en ingeniería, también tienen aplicaciones en las matemáticas. Para aquellos de ustedes que les gusten las matemáticas, les voy a platicar una aplicación muy bonita. Hay aplicaciones en análisis, en topología, en geometría discreta, en geometría diferencial. Y yo les voy a platicar de una muy particular que fue dada. Permítame un momento, por favor. Igual si viene para este lado a trabajar. Voy a tener que moverme de aquí porque van a hacer un taladro. Permítanme tantito, por favor. Es que estoy justo en pleno. Perdón, ahorita me muevo. ¿Para dónde me voy? Para acá. A ver si aquí no se oye. Discúlpenme, por favor. Sí. No te lo voy a explicar. Sí, gracias. Perdón. Bueno, esta aplicación, gracias, perdón. Ya estoy aquí con ustedes. ¿Está bien todo? Sí, no te preocupes. Puedes continuar. Ok. Bueno, hay un libro muy famoso de matemáticas que se llama el Scottish Book. No sé si alguno de ustedes ha oído hablar de ese libro. Es un libro muy famoso de problemas de matemáticas, que se llama, bueno, el libro escocés. Permítame tantito. Este libro tiene una historia muy bonita de por sí, no sé si ustedes la hayan escuchado, y se basa resulta que había un café que se llamaba justo el Café Escocés, y bueno, ahí en esta cafetería había los matemáticos que en ese entonces se reunían muy seguido en este café. Déjenme volver a retomar porque me distraje un poquito, pero bueno, este libro, su historia transcurre por ahí entre los años que van desde la Primera a la Segunda Guerra Mundial, en una ciudad polaca que se llama la ciudad de Lvov. Y ahí había un café que se llamaba el Café Escocés, justamente, el Scottish Café. Y en este café pues se reunían varios matemáticos a platicar pues los problemas, a discutir problemas de matemáticas. Nomás para mencionar algunos nombres de matemáticos muy famosos como Banach, Ulam, Sierpinski, Tarski, Steinhaus, Kuratowski, Borsuk, entre otros. Estos matemáticos pues comenzaron a anotar sus problemas en un cuaderno y varios de estos problemas se solucionaron ahí.
Algunos otros de estos problemas siguen sin respuesta y algunos de ellos tienen algunos premios para aquellos que los resuelvan, por ejemplo, un ganso, una botella de vino, etcétera. Bueno, el problema 19 de este libro dice lo siguiente. Tomen ustedes un sólido de densidad uniforme. Eso quiere decir que está hecho del mismo material, todo de madera o, no sé, todo de plástico. Y supóngase que flota en el agua sin moverse y sin girarse en cualquier posición en la que se deje. Aquí puse la imagen de una botella. Si ustedes ponen la botella en el agua, inmediatamente esta se inclina hacia un lado, ¿no? Entonces, la pregunta es que si este objeto, cuando ustedes lo ponen en el agua, no se rota, si esta figura realmente será una esfera. Bueno, la versión plana, digamos, de esta idea, de este problema, la pueden pensar como ustedes tomen una figura y esta figura, pues la ponen en el agua, hacen un cilindro de esta figura, la ponen en el agua de tal manera que el eje del cilindro quede justamente paralelo al agua. Y este G que está aquí va a ser el centro de masa de la figura, y que está aquí, el G de teta, va a ser el centro de masa de la parte que está abajo del agua. Y si ustedes hacen la línea que une G con la parte que está abajo del agua, esa línea es perpendicular al nivel del agua, entonces voy a decir que mi figura flota en equilibrio. De lo contrario, voy a decir que no. Entonces, justamente la esfera sí cumple esta propiedad, pero la pregunta es que si habrán figuras diferentes a la esfera que floten en equilibrio. Y hay unas curvas que son muy interesantes que se obtienen a través de tener una figura de ancho constante, y se hace de la siguiente manera. Si ustedes tienen, por ejemplo, el triángulo de Rouleau y toman cada uno de sus diámetros, o sea, de sus longitudes máximas de este cuerpo, de este ancho constante, y dada una de esos diámetros, se fijan en el punto medio, y en el punto medio ponen una perpendicular a esa línea. Si eso hacen para todos los puntos de su figura de ancho constante, obtienen una figura que es como una figura dual a la figura de ancho constante. Estas curvas se llaman curvas de Zindler, perdón. Y estas figuras tienen la preciosa propiedad de flotar en equilibrio en toda dirección para densidades un medio. Este problema ha sido parcialmente solucionado en dimensión 3 y muy recientemente, digamos el año pasado o algo así. No sé si ya está totalmente solucionado, pero está cerca de solucionar. Pero bueno, las figuras de ancho constante juegan un papel muy importante en estas figuras. Y bueno, nomás para terminar, quiero mostrarles esta pintura de 1949 de Man Ray. Resulta que Man Ray fue a ver la exposición de ecuaciones matemáticas, así se llamaba la exposición. Era una exposición en un museo en la Universidad de Toronto, y ahí vio justamente el cuerpo de Meissner que les enseñé hace ratito. Salió fascinado de varias de las figuras de los cuerpos y figuras matemáticas que encontró en el museo, y a partir de ahí se basó para hacer varias pinturas que se llaman Shakespearean Equations. Son todas ellas basadas en imágenes que él tenía acerca de las obras de Shakespeare, junto con las obras matemáticas que encontró en este museo. Y esta pintura en particular hace referencia al cráneo de Yorick y al pecho de Ofelia. Esa es como su idea del artista. Y bueno, está basado en el cuerpo de Meissner que les enseñé hace un ratito. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Alfred. Gracias a ti, Débora. Abrimos ahorita el chat para las preguntas. Entonces, bueno, y mientras se van animando con las preguntas, yo sí quisiera preguntar, por ahí se me ocurrió, ¿no? A veces
Bueno, yo creo que muchas veces la naturaleza por sí misma nos va dando como estas formas caprichosas de de optimización, como en este caso de cuerpos con algo constante, ¿no? Ya sea en el volumen, en longitudes, o no sé, curvaturas. No sé si en la naturaleza haya cuerpos de Pues es muy así. posible, sería cosa de preguntarle a los biólogos si han encontrado algo. Yo no en particular, pero es Ujú. posible que existan, sí, seguramente. Órale. Sí, yo creo que sí. A ver, tenemos ahí algunas preguntas de Luis Mario. Te pregunta, ¿podemos encontrar alguna representación en la naturaleza del triángulo de Rouleau? Ah, es lo mismo que te estaba preguntando. Se me Ajá, ocurrió porque por el número áureo que podemos encontrarlo en la naturaleza como en una concha de un caracol. ajá. Bueno, creo que ya Es, resolviste. es probable que exista, pero yo que conozca no. O sea, he visto algunas flores que podrían semejarse, pero no son tal cual, así. Ujú, órale. Otra pregunta que nos manda Oscar. En 4 dimensiones no hay figuras de ancho constante. Bueno, no, no sé si eso se pregunta, pero en más dimensiones las hay. Sí, o sea, sí existen ejemplos teóricos Ajá. de cuerpos de ancho constante en dimensiones altas. O sea, Euler, por ejemplo, que fue el primero en trabajar eso, se conoce que pueden construir cuerpos de ancho constante de forma como imágenes inversas de funciones, por ejemplo. Ujú. Sin embargo, no hay construcciones explícitas. Ni siquiera el tetraedro de Rouleau se sabe cómo rasurarse hasta este momento. O sea, nosotros hemos estado justo trabajando en eso, tratando de ver si podemos hacer construcciones. Creemos que ya tenemos la clave de cómo hacerlo, pero no lo hemos logrado aún. No existe en ninguna dimensión más allá de 3 ejemplos concretos de cuerpos de ancho constante. Más solamente de forma teórica, como imágenes inversas de funciones, como les digo. Órale, gracias. Por ahí tenemos otra. Dice, ¿hay una cantidad finita de sólidos de Meissner en cada dimensión? En caso de ser así, ¿cómo se encontraría la cantidad? Ah, pues no, de hecho hay cantidades infinitas en dimensión 2, como ya les platiqué, están todos los que se basan de figuras con lados, ¿cómo se dice? Impares, ¿no? Si toman un eneágono con lado impar, hay tantos como figuras con un número impar de lados, pues, ¿no? Entonces hay un número infinito. En el caso de en dimensión 3, pues está el tetraedro y hay tantos como figuras, como poliedros autoduales, que son esos que les enseñé, que tienen 2 de cada dirección. No son tan fáciles de construir, pero existe una infinidad. Y como ya les comenté, pues en dimensiones más altas, pues no hay. Oh, está bien. Sí, pensando en eso, en las dimensiones, no sé, uno entiende como el ancho en cuanto al área, en cuanto al volumen. Eh, ¿Será que habría que pensar en el ancho constante dependiendo de la medida que tú le estés dando al espacio cuando son dimensiones más grandes? Este, Que depende de la medida, porque aquí estamos hablando de ancho, pero como longitud, como... sí, bueno, no sé si tu pregunta va en esa dirección, pero estamos tomando longitudes euclidianas, o sea, si sabemos su existencia en dimensiones altas, pues, con respecto a la medida euclidiana, o sea, distancia a distancia real. Pero Ujú. existen generalizaciones para otros objetos en otras posibles, por ejemplo, espacios de Banach y cosas esas con medidas diferentes, si eso es a lo que te refieres. Sí, sí, sí. O Ajá. sea, como tratar de Sí, sí medir. existen ejemplos de esos, sí. Órale, está interesante.
Rocío Rojas te agradece, Muchas felicita. gracias. Rocío Rojas Monroy, a lo mejor la recuerdas. Sí, claro, como. Otra pregunta. Dice, buenas tardes, muchas gracias por su conferencia, doctora. Mencionaba que en construcciones se ha aplicado el modelo de triángulo de Reuleaux. ¿Qué ventaja tiene hacer uso de cuerpos de ancho constante en construcciones como edificios? Bueno, esa es una buena pregunta. Lo que creo yo que es que, bueno, lo que va a suceder es que se minimiza, o sea, a ver, fíjense, el triángulo de Reuleaux tiene una propiedad muy bonita. De hecho, el triángulo de Reuleaux y todas las de Meissner, las dos de Meissner que les enseñé en volumen, tienen una propiedad bonita. Y su propiedad es que de entre todos el universo de figuras de ancho constante, esas, la de triángulo de Reuleaux y la de cuerpo de ancho constante, son las que tienen menor volumen. O sea, de entre todos son las que minimizan el volumen. De entre todas las de ancho constante, la de Meissner es la que tiene menor volumen. Y lo mismo sucede con el triángulo de Reuleaux. Ajá. Entonces sirve como para economizar, ¿no? Material. Puede servir para economizar, exactamente. Sí. Oh, qué bueno. Y en ingeniería, pues tiene muchísimas aplicaciones porque tiene la propiedad importante del círculo de tener su mismo ancho en toda la dirección, pero además, pues como no es el círculo, permite hacer cosas como la máquina esta de Wenkel, ¿no? Que permite sacar el aire, usarlo como pistón y como esas propiedades que el círculo no puede ser aplicable en ese tipo de cosas, ¿no? Órale. Pues gracias. A ver, mientras si alguien más se anima a hacer preguntas, déjame. Bueno, agradecerte nuevamente y ay, no encuentro tu constancia, Débora. Déjame, espérame un tantito. Aquí está. Sí, entonces mientras, no sé si la estén viendo en pantalla. ¿Sí la ves, Débora? Sí, la veo. Órale. Ajá. Bueno, es la constancia de que nos hayas apoyado aquí en el seminario, ¿no? Muchísimas gracias. Por impartir la conferencia en línea, dando el ancho constantemente, en el marco del seminario multidisciplinario de este organismo académico. Y trae la fecha, atentamente, Paciencia y Trabajo, 2021, celebración de los 65 años de la Universidad Autónoma del Estado de México. También, creo que por aquí nos hace falta algo, también se celebran, cumplen aniversarios 35, Manuela, ¿cuál era la leyenda? 35 años de la facultad. Nos faltaba por aquí esa leyenda. Pero también cumplimos años, la facultad cumple años. Qué bien. ¿La facultad? Sí. Ajá. Qué bien, qué bien. Y va firmada por el encargado de despacho de esta qué dirección. Qué bonito está el diseño. Gracias. Sí. Bueno, ese no lo hacemos nosotros. Bueno, no recuerdo quién la hizo en esta. Te la hago llegar. Bueno, claro que sí. Más tarde. Sí. Y déjame entonces a ver si tenemos otra pregunta por ahí. De Luis Mario Cetina. Se empezó a oír. Se escucha que están trabajando. Sí. Me debiera traer. ¿Me das un segundo? Dame un segundo, por favor. Órale. Por favor, no se vayan. Dame un segundo.
quiero disculparme de antemano, creo que esto de plano no lo esperaba. Si me hubieran avisado que esto sucedería. Mira, ya estabas acostumbrados todos a esto. Me quedé sin internet donde o sea, ya me había iba a trabajar porque en la mañana amanecí sin internet. Me vine para acá y empezó la construcción aquí, entonces pues lo siento mucho. Ujú. Pero bueno, muchas gracias de todas formas. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a ustedes, a quien quiera visitarnos aquí en Juriquilla, en Querétaro. Tenemos posgrado de matemáticas con temas bastante interesantes. Los que quieran venir estarían bienvenidos. Alfredo, cuando quieran, esta es su casa. Sí, Me gracias. encantaría que pudiera un día visitarnos. Claro, generalmente tienes escuelas de verano, escuelas de... Sí, usualmente tenemos escuelas de verano. Pues ahora, por obvias razones, pues no se ha llevado a cabo. Ujú. Pero por supuesto que en el momento cuando haya una, pues yo te haré saber y te paso la información por si hay algún estudiante que quiera venirse. Sería Órale. muy bien. Ajá. Claro, claro, y también para hacer tesis y trabajar con tu... Claro que sí. Sí, Digo, mira, déjame... Ajá, sí, sí, dime. viene bien, Alfredo. Bueno, hay una última pregunta aquí que nos mandaron, ¿no? Nada más para cumplir con la sesión de preguntas. Dice, cómo se calcularía el área de un triángulo de Vlog? ¿Hay alguna peculiaridad en comparación con otras figuras geométricas? No escuché el último que dijiste, ¿que hay una qué? ¿Hay alguna peculiaridad en comparación con otras figuras geométricas? Este, En cuanto al área, me imagino, ¿no? pues, la forma de calcularlo no es muy complicada. Pueden hacerlo a través de una integral, por ejemplo, ¿no? La integral que vaya de cada, o sea, pueden parametrizar muy fácil las longitudes de ¿no? Estos circulitos y hacer una integral así como nos enseñan por ahí en cálculo 3 o en cálculo 4. No es Ujú. muy complicado de calcular. Eh, y bueno, pues tiene la peculiaridad en particular este triángulo que es muy fácil de hacerlo con respecto a otras figuras, ¿no? Todas estas figuras que yo les enseñé, son muy fáciles de manejar. Ya en dimensión 3 es cuando los problemas empiezan, pero en el plano son muy fáciles, muy bonitas, todas se dejan, sí, bueno, cada vértice de las que les enseñé, pues tienen un montón de líneas tangentes, ¿no? Por los vértices, o sea, no son diferenciables en los vértices, pero los pueden hacer suaves, hay versiones suaves, hay muchísimas posibilidades de hacer con ellas cosas. Órale, muchas gracias. Ya para Nada dimensión 3 más, ya sí, luego les enseñaré ajá, más imágenes que ya tengamos listas pronto, espero. órale. Ajá. Sí, bueno, un comentario, me quedé muy impresionado, no conocía tus modelos de propiedades interesantes. Gracias por la conferencia. No, Eh, ya. qué Por bueno. cierto que en el Congreso Nacional Ujú. me invitaron a dar una charla en la sesión de geometría de matemáticas discretas. Yo no voy a hablar de matemáticas discretas, sino voy a hablar de esto mismo y Ujú. voy a incluir ahí las construcciones nuevas que existen de estos objetos. Entonces, si les gustó, pues los invito. Si no les gustó, pues ya con esto que quedamos está bien. Órale, estamos pendientes ¿Vale? del congreso. Sí, Muy déjame hacer bien. nada más un aviso a los alumnos nuevamente. Deja, es para la siguiente conferencia. La siguiente conferencia se llama Nanotecnología, una alternativa para el tratamiento del cáncer. Va a ser la doctora María Guadalupe González Pedrosa, de la Facultad de Ciencias, ¿sí? Para el siguiente jueves. Bien, o sea, está la invitación y también si les recuerdo si van a querer hacer tener una constancia de participación en el seminario, y en el enlace que aparece ahí. Recuerde que con un 80% de participación se les da su constancia, ¿sí?
Y bueno, creo que damos por terminado. Pues muchas gracias, Débora. Te agradezco. Gracias a ti, Alfredo, y perdón todas mis Bien. cosas aquí. Ah, Técnicas que se me complicaron al final. está bien, pues nos estamos viendo entonces. Te mando tu constancia al rato. Sale, ¿Vale? muchas gracias, Alfredo. Hasta luego, que estés bien. Sale, sigas en Y contacto. saludos a Adiós. todos, mucho gusto. Gracias, hasta luego, que esté Hasta bien. luego. Gracias.